Bienvenidos al episodio número 14 de Spaniard Performance Podcast. En el episodio de hoy tenemos a Leandro Carbone. Leandro es un preparador físico, pero más que eso, digamos que un conocedor generalista, que lo quiero llamar yo así. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, tiene un máster en Preparación Física. Ahora mismo está como docente, como profesor en la Universidad de El Salvador, en Argentina. Y es CEO de la plataforma Lift. Aparte de eso, tiene una gran cantidad de conocimientos y entre todos esos conocimientos que él tiene, quería charlar en este podcast de dos. Uno era los ritmos circadianos, eh, por lo que ya veréis cómo nos comenta él acerca de lo que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro rendimiento, cómo pueden afectar, cómo podemos mejorarlos y cómo podemos intentar que estos ritmos circadianos, dependiendo de cada uno de nosotros, sean lo más óptimos posibles para mejorarlos y para mejorar nuestra salud con ello. El segundo tema que queríamos tratar era acerca de la preparación física, un poquito más general, pero no hemos llegado a ello ya que se alargó bastante, eran 50 minutos, así que han quedado 50 minutos de puro conocimiento hablando sobre todo del tema de ritmos circadianos. Hemos hablado un poco también acerca de formaciones, de libros, de consejos, del coste-beneficio cuando hablamos de aprendizaje, de aplicación de conocimientos. Y os quiero pedir disculpas sobre todo por el vídeo. Teníamos una conexión que no era óptima, por lo tanto su vídeo no se ve con mucha claridad y se traba de vez en cuando. Pero bueno, es importante que lo escuchéis, sobre todo para los que estéis escuchando esto dentro de una plataforma de podcast. Podéis verlo también en vídeo en YouTube, donde he puesto referencias, donde he puesto imágenes para que sea un poco más clara la información de la que hablamos. Y una vez más, para todos aquellos que estáis escuchando esto en el podcast, os pido que dejéis una reseña, os pido que dejéis una valoración acerca de qué os ha parecido. Y para los que estéis en YouTube, podéis dejar una manita arriba, un like siempre ayuda, un comentario con aquello que opinéis, e incluso podéis ir al podcast, lo tenéis en todas las plataformas de podcast que os podáis imaginar y ahí podéis dejar una reseña y nos ayuda mucho al podcast. Así que nada, sin esperar más, vamos a escuchar el episodio de hoy. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Vale, pues bienvenido al podcast. Leandro, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para estar aquí y si quieres empezar un poco introduciéndote y contándonos un poco tu formación y experiencia como profesional. Dale, fantástico. Antes que nada agradecerte, Rodrigo, por la convocatoria. Es un placer para mí. Mi recorrido es un poco... A ver, la temática que vamos a tratar de hablar, que tiene que ver con los ritmos circadianos y demás, es una temática que todas las personas que conozco que se metieron en esa temática tienen un recorrido muy particular. Como nadie nace y dice, hoy voy a estudiar ritmos circadianos. Es como que te va llevando de alguna manera la vida por distintos caminos. En mi caso particular, yo soy graduado de la carrera de licenciatura en Actividad Física, es una carrera de grado en Argentina, la ciencia del deporte. Hice una maestría, una especialización, en fisiología del ejercicio y hace un par de años hice una maestría en el Reino Unido también en ciencia del deporte. Con lo cual no tiene mucho conexión directa con la temática, pero soy una persona, digamos, si tengo una virtud y tengo un defecto, son que soy curioso, digamos, es al mismo tiempo ambas. El que es curioso al nivel que soy yo curioso entiende lo que le digo, es un padecimiento, digamos, tengo un serio trastorno obsesivo compulsivo con algunos temas, y leyendo, como siempre, creo que te habrá pasado, ¿viste? Te metes en un embudo, de repente empezás estudiando, no sé, bueno, a ver qué pasa con el entrenamiento de la fuerza en diabéticos, y de repente te llama la atención una cita de ese paper y te metes, en un momento estás leyendo sobre cómo un defecto en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, en el traspaso de los electrones, tiene una influencia en la resistencia a la insulina, que es, digamos, fuiste por otro lado. Y me empezó a pasar que los embudos que me encontraba en casi cualquier temática relacionada a la ciencia de la salud, me la pegaba con ritmos. Era, bueno, ya acá hay algo. Me leía diabetes, había alteración de ritmos. Me leía sobre Parkinson, había alteración de ritmos. Me leía sobre Alzheimer, alteración de ritmos. Y donde me metía, me la terminaba pegando con ritmos. Y decía, che, bueno, acá hay algo.
y de nuevo, por digamos, motus propio, eh, así me metí. Ujú. ¿Puedes explicar? Bueno, este va a ser el tema principal del podcast que yo quería tratar con Leandro, simplemente por eso, por sus conocimientos en él, y es acerca de los ritmos circadianos y cómo afectan en nuestra salud para cualquier persona y luego incluso en el rendimiento en deportistas de cualquier nivel. ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata, qué son los ritmos circadianos? Y más adelante nos metemos más a fondo. Dale, te lo cuento como un cuentito, mirá. Una de las primeras cosas que aprendieron a hacer los organismos vivos en la Tierra, digamos, de alguna manera es una ventaja evolutiva estar muy adaptado al ambiente en el que vos te desenvolvés. O sea, si vos sos no sé, digamos, un reptil que tiene sangre fría y te meten en el medio de la Antártida, vas a tener muchos problemas en regular tu temperatura corporal. Eh, y aparentemente las células, una de las cosas que primero aprendieron a hacer es a regirse por algo, un evento ambiental que era muy estable, que es los días. O sea, el sol sale y se pone de manera constante durante los últimos miles de millones de años. Y de alguna forma parece ser que evolutivamente es beneficioso tener lo que llama una respuesta anticipatoria a los sucesos. Y mientras más constante es un suceso, más anticipatoria puede ser esa respuesta. Digamos, si vos sabés que todos los días el sol sale a la misma hora, bueno, tu organismo empieza como a prepararse para ese momento. Y esto aparentemente fue una respuesta evolutivamente ventajosa y quedó. Digamos, todas las células en el cuerpo humano, absolutamente todas, tienen un par de genes encargados de oscilar como un reloj. Digamos, le dicen el tiempo al resto del organismo. Y los ritmos circadianos son eso, son ritmos que están adaptados a un ciclo de 24 horas, donde tenés un momento de luz y un momento de oscuridad. Nosotros estamos adaptados a ese tipo de eventos. Somos animales diurnos, con lo cual nuestra actividad tiene lugar durante los momentos del día, donde está el sol, y nuestro momento de descanso aparece cuando el sol se pone. Esto no pasa con otros animales. Por ejemplo, cuando uno estudia modelos de animales, como por ejemplo los ratones son nocturnos, entonces hay que hacer todo al revés. O sea, los ritmos de los ratones son al revés que los seres humanos. Ese es un dato que está bueno tenerlo, porque cuando uno baja sobre el tema, te dice, che, pero esto está al revés, y no es que está mal, sino que son nocturnos. Ujú. Vale, básicamente es un reloj interno que nosotros tenemos, ¿no? Para vivir y para hacer las Sí, actividades pero de cada día. tiene un funcionamiento muy llamativo, porque es un reloj que se alimenta de información, y el primer o el más importante, la más importante fuente de información es la luz. O sea, cuando la luz le pega a los ojos, en los ojos tenemos unas estructuras muy específicas que se llaman fotorreceptores, que detectan el tipo de señal de luz, tanto en intensidad como en frecuencia de onda. Eso le dice al cerebro, un área especializada del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que es donde se encuentra el reloj central de los seres humanos, le dice, che, mirá, es de día. ¿Okay? Entonces, tenés actividad o en el caso de que no sea día, cumplís distintas funciones. Ujú. Ahora, a su vez también, el organismo responde a ese estímulo de la luz emitiendo señales, por ejemplo, la melatonina. ¿Sí? Cuando la luz está presente, la melatonina está bloqueada, y cuando la luz, digamos, desaparece y hay oscuridad, de hecho es una hormona que se la llama la expresión biológica de la oscuridad, porque es una hormona que aparece en el ser humano cuando no tenemos el estímulo lumínico. Pero a su vez la secreción de melatonina también retroalimenta al reloj. Entonces, ese reloj funciona con información no solamente del medio externo, como puede ser la luz, sino también con el medio interno. Entonces, hoy estamos viendo que hay un montón de situaciones que tienen que ver con nuestros hábitos, que pueden alterar nuestros ritmos más allá digamos, de la luz. Que si bien la luz es el más importante y el que más impacto tiene, no sería el único. Ujú. Vale, o sea que básicamente, bueno, lo que hablábamos, eso es todo un reloj que tenemos dentro, pero que realmente funciona a través de señales externas de básicamente por la luz, como estabas comunicando tú, por eso hablamos. Sí, hoy se sabe, mira, señales externas, las más importantes tenemos la luz, la socialización, o sea, socializar con otros seres humanos, aparentemente también es una señal externa que informa el reloj. Los sonidos, por ejemplo, también. Hoy se está investigando que hay unas estructuras que parecerían poder detectar campos electromagnéticos. Son papers muy rudimentarios.
en el ámbito, pero no se descarta tampoco y tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué no? Si otros animales lo hacen, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, los pájaros tienen una estructura en el cerebro que detectar los campos magnéticos de la Tierra para orientarse cuando migran. Es una ventaja evolutiva para ellos. Nosotros no migramos, pero quizás tienen un rol y se está investigando sobre eso. Ujú. ¿Qué es lo que tú crees que ha provocado que nosotros, digamos, desajustemos, no todo el mundo, pero sí que la gran mayoría de personas, estos ritmos circadianos se vean desajustados? Mirá, hay un paper muy llamativo de hace no muchos años, creo que 2019-2018, que básicamente lo que hacen es modificar el nombre síndrome metabólico por síndrome circadiano, mostrando que tienen, digamos, ambos son básicamente lo mismo, solamente que con dos nombres distintos, porque presentan la misma sintomatología, los mismos signos. Los seres humanos somos los únicos animales, diría casi los únicos, seguramente algún biólogo me va a decir, no, esto no es real, pero a nivel escala por lo menos sí, que somos capaces de manipular nuestro medio ambiente. O sea, hoy si vos querés, tu día dura 24 horas, prendés 3 lamparitas y se terminó el problema. Eh, Creo que el gran problema o el principal problema pasa por ahí. Tenemos la ventaja de ser lo suficientemente inteligentes como para poder manipular nuestro medio ambiente, pero lo suficientemente tontos como para no tomar las dimensiones de lo que esto implica. Entonces tenemos un problema ahí porque tenemos lo peor de los dos mundos, o sea, manipulamos el medio ambiente pero sin contemplar las consecuencias que tiene. Y hoy en día vemos una pseudo pandemia de gente con problemas para dormir, por ejemplo, de gente que tiene, bueno, síndrome metabólico, que está muy asociado a disrupciones circadianas. No digo que es la causa única. Nosotros también hay un problema, me gusta aclararlo, que los seres humanos somos sistemas complejos donde intervienen y se interrelacionan un montón de variables y técnicamente es imposible trazar una causa-efecto en una variable. Digamos. Yo no puedo decirte que por no dormir te está dando algo. Las chances son altas, es probabilístico, porque hay un montón de mecanismos que lo explican, pero no puedo decir que es causa-efecto. Ahora, la pregunta que me hacías, creo que el principal problema que tenemos es, entre otras cosas, esto, nuestra capacidad de manipular el medio ambiente eh, en todas sus dimensiones, no solamente a nivel luz. O sea, comes cuando querés, entrenas cuando se te canta, hay gente que entrena a las 4 de la mañana, haces un montón de actividades por fuera de lo que la evolución nos adaptó a hacer. Ujú. ¿Cuál sería un ritmo circadiano, digamos, que para cada persona supongo que será diferente, pero como hablamos de que esto va guiado por estímulos externos, ¿cuál sería un ritmo circadiano adecuado para un ser humano? Depende de dónde esté, claro. Es que acá o sea, pasa lo mismo que con el ejercicio físico. Digo, ¿cuál es el ejercicio físico adecuado para un ser humano? No hay que ver. ¿Cuál es la cantidad de sol que tiene que tomar un ser humano? Tampoco lo sabes. Si sos negro de piel, vas a tener mucha más capacidad de tomar sol que si sos descendiente de los celtas. Bueno, acá pasa un poco. Dos cositas. Primero, si evolutivamente también es importante, por lo menos la naturaleza nos muestra que es muy importante tener ritmos que sean robustos, pero al mismo tiempo flexibles. Porque imagínate que si vos, por no dormir una noche, ponés que sos un animal, no un ser humano, ¿no? Porque no estamos a la vera de un predador. Pero imagínate que sos un ratón y digamos, por tener alterado tu ritmo circadiano una sola noche te morís, claramente no es una ventaja evolutiva. Con lo cual, tenemos cierta flexibilidad. No significa que noche de Navidad, me acosté más tarde y te va a costar unos días acomodarte, pero no va a pasar nada grave. ¿Me explico? El tema es cuando es sistemático. Lo mismo que con la comida, lo mismo que es hormético, es cuando la dosis del estresor no es capaz tu organismo de lidiar con ella, aparecen los problemas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también existen lo que llaman cronotipos, que son básicamente como cualquier variable en el mundo, oscila, digamos, no hay una sola forma sino que tenés, digamos, variaciones, valga la redundancia. Hay gente que necesita cronotipos, digamos, son más matutinos, entonces se tienen que acostar un poco más temprano y se van a levantar mucho más temprano, o sea, se sienten más cómodos de esa manera y viceversa.
Lo que no sabemos tampoco es hasta qué punto eso no es patológico, digamos, hasta qué punto un cronotipo nocturno es nocturno y no empieza a ser una disrupción circadiana, porque no es normal que te duermas a las 4 de la mañana. ¿Me explico? Hmm. Ok. Con lo cual, no lo tenemos del todo claro. Pasa algo muy llamativo con esto, que es algo que sí está bueno remarcar. El núcleo supraquiasmático, digamos, los seres humanos, en realidad, nuestro ritmo interno, sin estar corregido por señales externas, dura 25 horas más o menos. Esto significa que si vos lo dejás libre, o sea, te metés en una cueva sin un estímulo externo de nada, te vas a dormir todos los días 15 minutos más tarde. O sea, eventualmente te vas a dormir a las 3 de la tarde. Entonces, lo que pasa es que el cerebro necesita una corrección y esa corrección son los estímulos externos. Entonces, de alguna manera lo lógico sería, primero, sistematizarlo. O sea, mientras más robusto es, mejor. O sea, mientras más todos los días te levantes a la misma hora, te acuestes a la misma hora, entrenes a la misma hora, comas a la misma hora y demás, mejor. Y después lo ideal es tratar de uno encontrar a qué ritmo se acomoda mejor. Yo, por ejemplo, soy un cronotipo neutro tirando a nocturno. O sea, me es más cómodo acostarme un poquito más tarde de lo normal y levantarme un poquito más tarde. Yo si me levanto a las 6 de la mañana, me arruina la cabeza, eh, me pasa, o sea, me quedo como un zombie. Y si me levanto a las 8:30, por ahí, estoy muy bien. Entonces, ese es mi ritmo teóricamente natural. Hay gente que no puede, o sea, si me ha pasado a mí, yo durante un par de años, muchos años de hecho, me tenía que levantar a las 6 porque había que trabajar, y bueno, hacía lo que podía, digamos, no iba a estar óptimo mi funcionamiento. Ujú. Lo que no significa que por hacer eso me iba a dar algo, me iba a pasar algo. Quizás las chances aumentaban, pero habría que ver, digamos, no es lo único, como decía antes, no es causa-efecto. Claro. Esto que comentabas de los cronotipos, ¿puedes explicarnos un poco qué es a la hora de identificar qué tipo de cronotipo eres o cómo, básicamente, cómo saberlo, cómo conocerlo? Hay varias herramientas, a ver, hay herramientas muy sofisticadas como herramientas genéticas, o sea, hay un gen, aparentemente se llama PER3, periodo 3, que es uno de los genes del reloj circadiano, que aparentemente sería uno de los más fuertes a la hora de mostrar el cronotipo, digamos, oscila de una manera muy marcadamente circadiana. La manera más tradicional y más común y diría más fácil son con cuestionarios. Hay dos cuestionarios, uno se llama Morning Evening y otro se llama Munich Chronotype Questionnaire. La diferencia entre uno y otro es que uno pregunta sobre preferencias, no recuerdo cuál ahora, y otro pregunta sobre hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te pregunto tus hábitos y tus hábitos son por fuera de tu preferencia, quizás estimo un cronotipo distinto al real. ¿Me explico? Ujú. Sí. Porque yo te pregunto, che, ¿a qué hora te levantas a las 6? Y digo, bueno, sos un cronotipo matutino, quizás tu preferencia no. Igualmente esos cuestionarios preguntan día de semana versus fin de semana, cosa de ver también relaciones ahí, pero son las dos formas más fáciles de ver el cronotipo. En general, como todo, se acerca a la media, o sea, la mayoría vamos a tener un cronotipo neutro y gente muy, muy rara va a tener un cronotipo muy extremo, matutino o nocturno, pero lo más común es ser con cronotipo normal, que para que te des una idea, es un ritmo donde la melatonina empieza a crecer entre las 9 8 de la noche y a las 11 deberías dormirte más o menos, 11 12 y levantarte a las 7 8 de la mañana. Ese sería lo más tradicional, sería ese. Ujú. Claro, al final supongo que a través de la experimentación se puede valorar como de la mejor manera. Como tú has dicho, tú si has probado a echarte a la cama a la 1 de la mañana y despertarte a las 8, te has notado bien, pero si te Como echas todo. antes... Ujú. Como todo, la ciencia es un modelo de la realidad y como todos sabemos, todos los modelos están equivocados, algunos son útiles, en este caso es un modelo útil, pero al fin del día uno tiene que acomodarlo a su realidad. Vale. Te la pongo en un contexto más extremo todavía. Trabajás por turnos, o sea, sos un médico, tenés que hacer, no sé, turno de la noche. Y bueno, no te queda otra, o sea, no, por más cronotipo que tengas, vas a tener que hacerlo. Después cada uno tiene que elegir a ver si digamos, esto es medio crudo, pero si el rédito económico que le saca el turno nocturno vale la salud que pierde por Sí. trabajar 24 horas corridas. Ahí ya es una decisión personal. Ujú.
Claro. ¿Cuáles son, diríamos, y creo que ya los hemos comentado un poco por encima, pero cuáles dirías tú que son para identificar, digamos, que tenemos un problema, que igual todos lo tenemos, un problema en, en ritmos circadianos, pero cuál sería quizá los síntomas más pequeños hasta los síntomas, digamos, más extremos? Eh, no sé si todo el mundo tiene un trastorno circadiano. Es muy difícil de diagnosticar, Ujú. digamos, no tenemos herramientas muy sofisticadas. O sea, vos podés decir, bueno, tengo un problema con la glucemia, es muy sencillo, tomo glucemia. Yo no te puedo medir el ritmo, porque no te puedo extirpar un pedazo del núcleo supraquiasmático, porque ningún comité de ética me lo permite. Y las formas que tenemos de medir ritmos de manera indirecta son un poco complejas hoy en día. Ujú. Eh, Curvas de melatonina y cortisol son la forma más clínicamente tradicional, pero hoy, por ejemplo, yo trabajo en un centro médico y compramos un aparatito que de hecho eh, es de investigación de la Universidad de Murcia, que es uno de los centros de cronobiología más importantes en el mundo, que básicamente lo que hacen es un reloj que vos te lo pones y te mide temperatura corporal, actigrafía y cuán expuesto estás a distintas frecuencias de onda, por ejemplo, luz azul, luz del sol, etcétera. Pues con eso hace un perfil de cómo la persona vive, digamos, en qué momento tiene actividad, en qué momento se duerme, en qué momento la temperatura corporal responde, o sea, el medio interno responde a esos ritmos, pero estamos infiriéndolo, porque de última también es un día que estamos midiendo, y no quizás, o una semana, no Ujú. quizás meses, entonces es muy difícil. Ahora, lo más común son problemas de sueño. O sea, el sueño lo regulan dos procesos, uno de ellos es un proceso circadiano, con lo cual, si vos tenés trastornos del sueño, probablemente haya algo atrás en tus hábitos en cuanto a los ritmos, que no esté funcionando del todo bien. Y te diría que es lo principal. Después, asociación vas a encontrar con un montón de cuestiones, o sea, asociación con insulinoresistencia, o sea, empezar a controlar peor la glucemia, puede ser un marcador de una disrupción circadiana. Eh, una de las cosas también que más se ve es trastornos con el peso, o sea, la gente, cuando vos modificás los mecanismos relacionados al sueño, empezás a modificar un grupo de neuronas que regulan también el hambre y otras cuestiones también, entonces podés ver algún efecto clínico por ese lado, pero es muy difícil de medirlo. Este, en general, te diría que lo lógico sería encontrar un médico idóneo que indague y de a poquito vaya sacándolo, que no hay muchos, esa es la realidad. Ujú. Pero te diría que es más clínico que de una persona, digamos, que se pueda medir ella sola o que se pueda dar cuenta ella sola. Es una exploración clínica más que otra cosa. Claro, eso es otro problema que yo supongo que también habrá y creo que, bueno, supongo que en Argentina será diferente que en España o Estados Unidos, pero sí que será muy No, difícil encontrar un profesional que realmente tenga esto en cuenta cuando hablamos de médicos sobre todo. pero tiene que ver con lo novedoso. Es algo nuevo, es algo que empezó a aparecer recién. Ahora pensá que entrenamiento y nutrición tienen casi un siglo digamos, en la mesa de la gente. Digamos. Todo el mundo sabe que tiene que entrenar y comer bien. Y esto es hace rato que lo saben. Ahora, durante mucho tiempo el sueño lo vimos como de vagos. O sea, el tipo que duerme mucho, duerme bien, es un vago. La productividad se magnifica cuando trabajas mucho y no dormís nada. Y hoy se sabe que no es así. Y esto se descubrió en las últimas décadas. O sea, pensá que el premio Nobel de Medicina del 2017 recién se lo adjudicaron a 3 investigadores que tenían trabajos en el área de la cronobiología. Con lo cual es algo nuevo y como todo, digamos, la ciencia se va poniendo al día de a poco. Ujú. Igualmente hoy ya lo estamos viendo, o sea, hoy hay un auge, medio que explotó, las redes sociales ayudaron, el premio Nobel de 2017 ayudó un montón, pero hay un auge en estas temáticas, lo que no hay todavía es información precisa de qué hacer y cómo hacerlo, nada más. O sea, tenemos el diagnóstico nomás. Vale, esa era la siguiente pregunta, que como básicamente ya ha respondido, pero ¿qué podríamos hacer o de qué manera podríamos ayudarnos a corregir estos ritmos en caso de que pudieran estar alterados o nosotros tuviéramos algún trastorno del sueño? Bueno, acá hay que ser cautelosos por dos motivos.
seguramente vas a coincidir conmigo. Esto tiene que ver, cualquier intervención que hagamos en entrenamiento, nutrición, sueño, lo que se te ocurra, tiene que ver con una cuestión de costo-beneficio, siempre. Entonces, hay un montón de herramientas que no las voy a nombrar porque el costo de que salga mal sobrepasa el beneficio que pueda tener, con lo cual hay que ser bastante prudentes, porque de repente te escucha un tipo que dice, che, pará, yo estoy tomando clonazepam, pone. Y si no es, bueno, este pibe me dijo que tengo que hacer esto, esto y esto, y lo voy a dejar, y quizás no tenés que dejarlo, porque hay un médico atrás, ¿me explico? O sea, hay que ser prudente con esto. Ahora, yo sí te puedo decir que 3 o 4 cosas tienen un costo nulo y las chances de que funcionen son muy altas. Eso me parece que está bueno. En primer lugar, los ritmos se manejan, como decía, luz y oscuridad, con lo cual hay que aprender a manejar la exposición a la luz y la exposición a la oscuridad. Son igual de importantes los dos. Nos merecemos una buena noche de oscuridad. O sea, lo ideal sería estar expuesto a la luz del sol principalmente durante las horas del día y evitar toda fuente de luz durante las horas de la noche. Mucha gente me hace, che, pero eso es imposible, o sea, yo no me puedo ir a dormir a las 7:30 de la tarde, o no sé a qué horas ahora está. Vos estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora cae el sol ahí? Aquí donde estoy yo, en el norte, a las 4:30. Bueno, yo viví un tiempito en Inglaterra y 3:30, 4 era de noche. Yo no me puedo ir a dormir a las 4 de la tarde. No existe. Entonces, sí hay algunas estrategias que tienen que ver con minimizar el riesgo que tiene exponerte a las luces. Hay filtros, hay unos anteojitos, a ver si tengo alguno a mano. A ver. No tengo acá a mano, pero yo voy a encontrar alguno que tengo por acá. Unos anteojitos que filtran la luz azul, que son unos anteojos como coloridos. Mira, a ver, veamos, acá tengo, mira. Estos que están acá. ¿Ves que se ve como medio naranja? Sí. Ok, este tipo de anteojos, lo que hacen, al tener un filtro, lo que hacen es evitar que la frecuencia de onda que corresponde a la luz azul, el color azul de la luz, que es la que es capaz de inhibir la secreción de melatonina, llegue y haga ese efecto. Entonces, es una de las tantas estrategias. Hay filtros también para bajar a la compu y instalarlos, pero bueno, lo ideal siempre es evitar todo tipo de iluminación. Eso te diría que es lo más importante. En segundo lugar, tener rutina. O sea, tratar de ser sistemático en el momento que te levantás, en el momento que te acostás, en el momento que comes, en el momento que entrenás. Esas son las 4 cosas que quizás más impacto tiene a la hora de modificar ritmos. Así que si podés tener una rutina y hacerlo sistemáticamente a la misma hora, fantástico. Y te diría que en tercer lugar, cuarto lugar, tratar de que tu lugar de descanso sea lo más parecido a una cueva posible. O sea, bien oscuro, tratar de estar fresco, o sea, tiene que estar a una temperatura entre los 15 y 18 grados es lo ideal, o sea, fresquito, porque la temperatura corporal también es un marcador circadiano. Cómodo, o sea, que las sábanas sean cómodas, que no haya ruidos, que no haya ningún tipo de luz, ni siquiera la luz de la luz de la tele chiquitita, esa roja que todos conocemos, ni siquiera, ahora viene en azul encima, ni siquiera esa. Creo que esas 3 cosas son las más importantes, te diría. Después, no sé, por ejemplo, evitar la cafeína o los estimulantes después de las 4 o 5 de la tarde. Entrenar, el entrenamiento físico es una de las herramientas más fuertes que tenemos para robustecer los ritmos circadianos. Sobre todo hay varios trabajos en tercera edad, que son gente que pierde robustez en el ritmo a medida que envejecemos, y aparentemente el ejercicio físico lo restablece completamente. Tratar de no comer muy cerca del horario que te vas a dormir, porque la digestión es información al cerebro de que, che, es de día, estoy comiendo. Entonces, lo ideal es dejar pasar un tiempo prudencial entre la última ingesta y la hora del descanso. Esas son las 5 o 6 cosas quizás más importantes. Vale. Claro, son aplicaciones prácticas, como tú has dicho, no tienen ningún tipo de coste, ni económico, ni, bueno, quizá las gafas, pero un coste muy bajo, pero ningún coste a nivel de salud que puedan intervenir con el resto de nuestro día. Sí, lo único donde quizás me metí un poquito en polémica es con el sol, porque la idea de exponerse al sol sin protector es un poco... A ver, algún médico se va a enojar, me va a putear, cosa que me importa muy poco.
porque la realidad es que la evidencia es bastante concluyente en ese punto. O sea, no estoy diciendo hay que ponerse 8 horas como un lagarto al sol, sino tomar un sol, digamos, exponerse al sol prudencialmente, con 15, 20 minutos por lo menos para las cuestiones circadianas alcanza y sobra. Pero te tiene que pegar. Te tiene que pegar el sol y mientras más tiempo en el año te pegue, mejor, porque te vas acostumbrando. O sea, si vos estás todo el año en la oficina encerrado y en enero porque en el hemisferio azul es de verano, ¿no? Digo, pero en julio te acordás que es verano, te vas a la playa y te tirás a tomar 6 horas de sol y sí, te vas a prender fuego y seguramente es una respuesta no hormética del sol, pero el problema no es el sol, el problema es que lo tomaste muy mal. Es como que te diga, che, mira, tengo una persona ultra sedentaria, nunca hizo nada en su vida, tiene 60 años, bueno, va a correr ahora un triatlón, un Ironman, y le van a fallar los riñones, pero el ejercicio no es malo, es que lo dosificó muy mal. Claro. Acá pasa algo parecido. En este caso, de la exposición del sol hablamos mucho de ella siempre, pero por ejemplo, en casos como ahora mismo en el norte de Estados Unidos, por ejemplo, el sol sale muy poco. ¿Hay alguna cosa? La mayoría de las personas con las que yo trato y hablamos de la suplementación con vitamina D3. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es un paliativo, porque es lo que te decía. De alguna manera, a ver, no quiero ser tampoco fatalista, pero te voy a usar un ejemplo muy extremo. Agarrás un tipo de África del Este, ¿sí? Un negro mota, negro, y lo metés en el medio de la Antártida. Sí. No es gratis. Se va a adaptar, pero va a compensar con un montón de variaciones fisiológicas que no son lo más óptimo. Entonces, de alguna manera, vos cuando evalúas, por ejemplo, a ver, te pido unos segunditos para aclarar un poco la forma en que lo digo para no generar quilombo, porque tampoco es tan así, digamos, no es tan blanco-negro. Pero vos pensá esto, los celtas, ¿sí? Los anglosajones, Sí. que son pelirrojos, viste, piel muy blanca, lo metés en el medio del Ecuador y las chances de que tengan un melanoma o un cáncer de piel son altas. ¿El sol es el problema? No, el problema es que su biología no está adaptada a esa exposición de sol. Bueno, pasa al revés, ¿ok? Entonces, seguramente que una persona, vos sos de España, ¿verdad? Sí. ¿Mediterráneo o País Vasco? Medio, justo en medio. Justo medio, bueno. Podemos inferir que vos estás más adaptado a una exposición de sol mayor a la que estás viviendo. ¿Ok? Eso, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Con lo cual, vas a necesitar más sol del que estás teniendo. Eso es un hecho. Ahora, no lo puedes tener. Y eso va a traer un montón de consecuencias. Tu nivel de vitamina D van a bajar, todo el perfil hormonal puede sufrir, un montón de cuestiones de salud pueden tener algún tipo de inferencia. Ahora, no es lo ideal. Es como ser vegano, o sea, te van a faltar vitaminas. O sea, si no suplementás, no vas a llegar. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, o sea, tenés que suplementarte, no te va a quedar otra. O exponerte a algún tipo de frecuencia de onda de luz ultravioleta que te permita sintetizar vitamina D. Si no, vas a tener problemas. Ahora, repito, no es lo ideal, porque la vitamina D es una señal en el cuerpo, es un señalizador biológico que señaliza cuando hay un estímulo. Y si vos te estás señalizando, pero sin el estímulo, el efecto puede darte para cualquier lado. Lo que no significa que te va a pasar nada malo, pero digo, no es lo óptimo, porque en la biología durante millones de años se entendía que si hay sol hay vitamina D, y si hay vitamina D hay sol. No existe un caso en el que no. De hecho, algo muy llamativo pasa, que la vitamina D se almacena en tejido adiposo. También sabemos que el músculo es un reservorio de vitamina D, pero lo lógico, evolutivamente hablando, sería que durante los meses de invierno, o sea, te lo cambio, meses de verano, vitamina D, aumentás de tejido adiposo, vitamina D, reservorio en el tejido adiposo. Meses de invierno, perdés peso, se empieza a liberar todo el contenido de ese adiposito, entre otras cosas, las reservas de vitamina D que van a sostener tus niveles normales de vitamina D en sangre durante los meses de invierno donde hay falta de sol. Eso sería lo más lógico. Cada caso es un mundo igual y habría que ver. Me ha pasado, yo cuando estuve en Inglaterra la pasé muy mal. No me evalué vitamina D, pero sí tenía
este trastorno de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre ahora, de estar muy expuesto a la oscuridad, es como una especie de depresión. Sí, No me sale el nombre. A ver, sí, no sé depresión, yo lo soy que un es. tipo súper reactivo, digamos, no era que estaba en cama tirado, que no quería salir, pero me costaba, o sea, tenía menos ánimo, menos ganas de hacer cosas, Sí, y lo único que me levantaba era ir a una cama solar, vale. Ujú. era lo único. Y iba un ratito, no es que me metía 3 horas, 4 veces por semana, iba 1 o 2 veces por semana, 10 minutos, se terminó el problema, o sea, y sabía que era momentáneo, che, estoy ahí en Inglaterra, yo estuve haciendo una maestría, una beca, estuve un año y monedas, un poquito más de un año. O sea, no iba a estar ahí viviendo en ese contexto 20, con lo Ujú. cual el costo era bajo, o yo por lo menos lo asumía. Vale, una de las cosas que sí que en muchos de los estudios que vemos, y ahora seguimos con el tema de la vitamina D, vemos que los estudios identifican que hay deficiencias en vitamina D. No importa realmente, porque vemos estudios en deportistas de vóley playa en Arizona Hmm. que, que salen con deficiencias de vitamina D. ¿Eso es así o puede que haya que se esté haciendo algo mal? No, la verdad que no sabría decirte. Lo que sí me hace el clic a mí es, es como el huevo y la gallina. O sea, ¿la deficiencia de vitamina D causa problemas o los problemas causan deficiencia de vitamina D? ¿Me explico? Ujú, sí. Hay un investigador que es amigo, tengo muy buena relación con él, Pedro Carrera Bastos, es un portugués, un tipo brillante, y hemos charlado muchas veces sobre el tema, y es este problema que hablaba anteriormente, digamos, que sistemas complejos son difíciles de trazar causa-efecto, y una de las cosas que vemos en la mayoría de las poblaciones patológicas es un tipo de inflamación que se llama inflamación crónica de bajo grado, y está muy asociada a la falta de vitamina D. Ahora, yo no te puedo decir que la falta de vitamina D causa eso, como tampoco te puedo decir que ese tipo de inflamación crónica causa la deficiencia de vitamina D. O sea, Ujú, es como ida y vuelta. Ahora, sí es cierto que epidemiológicamente los niveles de vitamina D en población general están bajando. No sé por qué, no tengo idea. Hay varias teorías, hay teorías muy locas incluso que hablan de, a ver, quiero ser muy prudente, no creo que esta teoría sea real, no soy un conspiranoico delincuente ni mucho menos, pero se habla incluso de que algunos tipos de campos magnéticos que emitimos, no sé, en redes telefónicas y demás, podrían bloquear algunas frecuencias de onda o interactuar con frecuencias de onda. No es mi área de estudio, no sé, pero desde eso hasta que durante los últimos 60 años hubo un mensaje muy fuerte en favor del protector solar, que todos sabemos que si usas protector solar no vas a obtener, digamos, la piel no va a sí. sintetizar vitamina D y esto Ujú. puede tener un impacto. Así que no sé la razón, pero sí es cierto, como decís vos, que la población general está yendo hacia a un déficit de vitamina D generalizado. También está yendo a patologías generalizadas. Hoy para el 2050 creo, un tercio de la población americana va a ser diabético, lo cual, ¿qué es primero? Sí. Quizás ese es el motivo, quizás es esa inflamación crónica de bajo grado, imposible saberlo. Claro, son dos cosas que, claro, aumentan patologías, disminuye el nivel de vitamina D, pero no sabes realmente, van a la vez, no sabes cuál está causando cuál. Van a la vez. Es como que te diga, la resistencia a la insulina causa la obesidad o la obesidad causa la resistencia a la insulina. Ujú, Van de la mano. claro, Y quizás correlacionan nada más, es como el lactato y la fatiga. El lactato no causa fatiga, pero ahora cuando vos ves fatiga y lactato van juntos. sí. No lo sabes. Ujú. Y lo más triste es que no lo puedes saber tampoco, por más que quieras. ¿Cuál sería un poco, te pregunto a ti porque eres el que más conoce esto, cuál sería tu respuesta respecto a esto? Aparte de, ¿qué harías tú, en tu caso, por ejemplo? O sea, nosotros lidiamos con incertidumbre todo el tiempo y está bárbaro, esa es la vida. Si la vida no Ujú, fuese incertidumbre sería un embole. Es como el deporte, digamos, vos no podés pronosticar quién va a ganar y quién va a perder. Y si lo pudieses hacer, no existiría el deporte, o sea, nadie lo vería. ujú, Acá pasa lo mismo, si la vida no fuese incertidumbre nadie haría nada. Yo lo que trato de hacer, a ver, como te decía, las investigaciones científicas son un modelo de la realidad. Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. ujú, Bueno, trato de filtrar la información y quedarme con la información útil y actuar en consecuencia. Una de las reglas fundamentales es costo-beneficio. O sea, en tu caso particular, estás en un lugar donde no tenés la exposición al sol que debieras tener, ponele, llamarlo de alguna manera. Ok,
¿Cuál es el costo de exponerte al sol permanentemente? Y me tengo que tomar un avión una vez por semana a un lugar que tiene sol. Eso no es una opción. El costo no te da el beneficio, no lo vas a hacer. Bueno, qué es lo mejor que puedes hacer versus el costo que tenés? Y bueno, suplemento con vitamina D. ¿Te bancás el costo de suplementarte con vitamina D? Sí, me lo banco. Listo, hacelo. No es tan difícil. Ujú. A ver, me pongo yo al revés. Yo no viviría en el Reino Unido. No me gustó, o sea, está buenísimo el Reino Unido en un montón de aspectos. Ese aspecto fundamental es un costo que yo no estoy dispuesto a pagar, versus el beneficio que me da vivir en el Reino Unido. Yo vivo en Argentina, que es un país horrendo, en el sentido de que, económicamente hablando, es un país recontra comunista y un desastre, pero tiene un montón de beneficios que a mí me gustan, y mi costo versus beneficio hacen que yo elija estar acá. Y así Claro. trato de regirme con todo, con el entrenamiento. Cuando yo entreno un equipo, por ejemplo, yo laburo con un equipo de rugby. Ok, te pongo un ejemplo. Tengo un pasante que el otro día estaba hablando con él. Me dice, le pedí que haga un trabajo con trineos. Entonces me manda la cita de un paper que muestra que los trineos, digamos, la masa que hay que poner en un trineo para desarrollar el pico de potencia, había que medirlo. Y le digo, bueno, no tenemos. O sea, hay 60 tipos acá, no se puede medir. Resolvé. No lo puedes hacer. Entonces el paper está bárbaro, no digo que está mal, pero no se puede. El costo-beneficio yo no lo puedo aplicar. ¿Qué haces? Y bueno, nada, lo resolvés. Así se vive la vida. Y Claro, gana el que mejor resuelve. No gana el que lee más. claro, claro, claro. Al final creo que, bueno, esa incertidumbre creo que lo importante, como has dicho tú, es lidiar con esa incertidumbre, ¿no? Porque al final es que puedes obsesionarte e intentar perder tiempo en buscar cómo hacerlo exacto o intentar lidiar con ello y buscar Pero la es mejor un solución. camino que tenés que recorrer. Veamos, yo me pongo como ejemplo, digo, me pasó a mí. Yo te lo dije hace un rato, o sea, yo tenía una obsesión. Soy un tipo, mi personalidad va para el lado del trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. Entonces, me ha pasado de centrarme mucho en la literatura. Entonces, era una discusión, bueno, ¿dónde está citado? Y si no está citado, a mí no me sirve. Y, y te la empezás a pegar, te empezás a pegar una trompada tras otra. Y me pasó a mí que justo me cayó como anillo al dedo, ¿viste? Hay libros que los tenés que leer en momentos determinados. Yo Ujú. quizás ese libro lo leía 10 años antes de lo que lo leí y no me hubiese impactado como me impactó. Que es un libro de un autor que se llama Nassim Taleb, cada vez que hablo con alguien lo recomiendo, que se llama Antifrágil. En realidad son varios, pero el libro que yo leí en ese Buenísimo, momento era Antifrágil. Y me buenísimo. vino como anillo al dedo, che, este tipo tiene las respuestas que yo no era. Porque yo lidiaba con eso, che, pero pará, yo no puedo hacer esto, ¿cómo hago? Si el paper me dice que es el 40%, la pérdida del 10% de la velocidad máxima de un sprint. ¿Cómo hago si no lo puedo medir? Y me cayó como anillo al dedo, tenía las respuestas. Y sobre todo me abrió un mundo que yo era bastante reacio, el mundo de la filosofía, yo lo veía como un mundo muy hippie, muy fumaporro, eh, y medio que le tenía un poco de rechazo a ese mundo, y me di cuenta que de repente me puse a leer autores muy viejos, Séneca, por ejemplo, o Hume, que habían tenido los mismos problemas que tenía yo, y los habían vivido hace 1000 años, o 2000 años, o 3000 años en el caso de Séneca. Entonces es un problema que la humanidad tiene, y lo más lindo de todo es que no se va a resolver, porque si se resuelve, no existe la vida como la conocemos. Ujú. Colapsa la sociedad. Si no hay incertidumbre, colapsa todo. Claro, claro. Ese libro es brutal. Los libros de Nicolás Taleb, tanto Antifrágil como Cisne Negro también está muy bien. Sí. Pero sí, lo que has dicho tú te abre la mente un poco a... Es lo que es incertidumbre, lidias con ella y tiras para adelante, porque si no, caemos en eso, yo creo, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo, caer en la obsesión de tiene que estar perfecto, pero realmente no, o sea, vas a perder mucho tiempo, mucha salud, mucho dinero en adquirir lo que es perfecto cuando quizá lo perfecto y lo que nosotros hacemos no haya tanta diferencia entre esas dos cosas. Claro, ese es el tema, es el costo-beneficio. Digamos, estás invirtiendo una enorme cantidad de costos para un beneficio que no existe. De hecho, hasta incluso puede ser en detrimento del beneficio. Ujú. Porque por cuestiones que tienen que ver con los efectos del segundo orden. O sea, si yo me dedico a evaluar a 60 personas para pegarle justo al pico de potencia con el trineo, quizás perdí un mes de trabajo. Ujú. Y ese mes de trabajo se lo hubiese haber dedicado a otra cosa que era mucho mejor que lo que hice.
Claro. Entonces no tiene sentido. Y con esto, y el rendimiento y la salud tienen este punto en común, que son dos efectos, digamos, que no lo puedes ni definir. ¿Qué es rendimiento? Claro, ¿O qué es claro. salud? ¿Qué significa salud? A ver, sí, me puedo decir, no, voy a la Organización Mundial de la Salud y veo la definición, pero es una mierda, no sirve para nada. Vamos, ¿qué es salud? ¿Qué es rendimiento? No se puede ni definir, Hmm. es conceptual. Entonces, si no lo puedes definir, menos todavía lo puedes medir. Y si no lo puedes medir, menos todavía lo puedes modelar. Si no lo puedes modelar, no lo puedes medir, no lo puedes definir, estás tirando dardos a la oscuridad. Es así. Claro. La definición la tendrá que dar cada uno según cómo se encuentre, cómo se note y lo que quiera, claro. Es que eso. Mm, Sí, de hecho, cuando vos ves un paper académico sobre rendimiento deportivo, te dicen, no sé, los efectos que tiene 3 semanas, 8 semanas de entrenamiento de la fuerza en el rendimiento deportivo. Rendimiento deportivo es un test, no es rendimiento deportivo. mm. O sea, es cómo mejorar el sprint. Pero el sprint es un test físico, no es rendimiento deportivo. ¿Qué es rendimiento deportivo? Es ganar, es perder, es correr más rápido, es correr más, es saltar más alto, es todo eso. ¿Qué es? No se puede medir, por suerte, porque si se pudiese medir, no existiría el deporte. Buenísimo. Pues teníamos una parte, pero se nos ha hecho un poco más tarde de lo que yo pensaba, pero teníamos una segunda parte hablando de entrenamiento que, si no te importa, la voy a guardar para en un futuro volver Cuando quieras. a invitarte, porque la verdad es que me gustaría, ha sido brutal. Lo único que sí que las últimas tres cuestiones es ¿qué recomendaciones le darías a una persona que se introduce dentro del mundo del entrenamiento, ya esté estudiando o esté pensando en estudiar o esté en cualquier parte del comienzo de su carrera? Eh, es una buena. Te la voy a cambiar. Te diría, ¿qué le diría a Leandro Carbone cuando empezó a estudiar o estaba estudiando? ¿Puede ser? Sí, Porque me cuesta contextualizarlo, o sea, es muy difícil. sí. La primera que le diría sería que te importe más la plata. Eh, Está buenísimo hacer lo que te apasiona, pero la pasión no paga las facturas a fin de mes. No es que tenga problemas económicos de ninguna manera, pero me hubiese gustado ser un poquito más hábil comercialmente en mis inicios. Me hubiese ahorrado algunos problemas. Eso creo que es lo primero. En segundo lugar, creo que voy a caer en un lugar común. Eh, Explotar la curiosidad lo más que puedas. O sea, ¿qué es el problema del equilibrio, no? Porque de alguna manera vos tenés un tiempo limitado y se lo podés dedicar, digamos, yo en mi caso particular, mucho tiempo se lo dediqué a mi formación, explotar mi curiosidad y quizás dejé de lado algunas cositas. Digo, hoy con el diario del lunes, eh, quizás hubiese dedicado un poquitito menos de tiempo a lo meramente académico y a la lectura más teórica y a la formación más teórica y quizás me hubiese metido un poquitito más en áreas prácticas. Ujú. ¿Me explico? O Sí, sea, que lo hice también, y no es que no lo hice, pero le hubiese invertido un poquito más de tiempo, quizás, pero de nuevo es con el diario del lunes, quizás si lo hacía no sé el resultado que hubiese tenido. Pero digo, es una profesión con un contenido práctico mucho más alto del que uno cree, con lo ujú. cual, si le tengo que recomendar algo a alguien más allá de a mí, van a aprender más buscando, pegándosele a alguien y haciendo algún tipo de mentoría que leyendo libros. Eh, Creo que eso es importante. Sí, lo Y que la tercera, comentabas. Bueno, decime. quería hacer un inciso en lo que comentabas acerca de lo primero, del dinero, que es una cosa que aquí en Estados Unidos se da el consejo contrario, simplemente para aprovecharse del profesional que sale, porque ahora, claro, salen muchos profesionales de preparación física, de haz prácticas durante, o sea, yo aquí conozco gente y compañeros que han hecho prácticas durante 4 o 5 años, que con 33 años están haciendo prácticas sin cobrar un duro, para coger un trabajo de asistente en una universidad grande, como por ejemplo puede ser Ohio State, de Bueno, pero eso es el asistente. mercado. Esas son las reglas del mercado, digamos. No, Hmm. no es algo que vos podés manipular. Digo, Sí, eh, no está mal trabajar gratis, digamos. Me parece fantástico. De hecho, yo todavía lo hago. Y me parece que está bien. Digo, este caso, tu amigo puntualmente, que está trabajando gratis a los 33 años,
muy enfocado en un objetivo, bueno, que tome un poquito de perspectiva y se dé cuenta que quizás pueda hacer las dos cosas, ¿no? Puede hacer plata de alguna manera con algún mecanismo, Hmm. digamos, o por lo menos no descuidar esa parte comercial y financiera porque eventualmente te va a pasar factura. Sí, 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 sigue siendo importante, claro. Se nos olvida, supongo, que cuando estamos cómodos bajo el dinero de otra persona, nuestros padres o quien sea, y cuando sales de eso te pegas una hostia guapa. Sí, totalmente. Y mismo yo tengo la suerte y la desgracia de vivir en Argentina, que es un país que te obliga, no te queda otra, porque es tan caótico desde el punto de vista comercial y financiero. No es tema de charla, pero es todo tan día a día que no sobrevivís si no sos un poquitito flexible y un poquito pillo. O sea, si vos te quedás en la tuya cómoda, te comen crudo. Que eso está bueno porque te obliga a hacer digamos, a estar muy rápido para agarrar situaciones que te pueden beneficiar, pero es muy riesgoso. Corres un riesgo elevado mucho tiempo. Y uno no se da cuenta hasta que no vive de otra manera. Yo cuando me fui a Inglaterra tomé perspectiva, digamos, digo, pará. Te cuento un ejemplo. En un momento, con un compañero de la facultad, le digo, che, acompáñame que tengo que sacar plata del cajero. Porque a mí la beca me depositaba una X cantidad de plata. Y fui y la saqué toda. Me pone que eran, no sé, 1.000 libras, la saqué toda efectivo. Y el pibe me dice, ¿por qué hiciste eso? O sea, no entendía. Y digo, pero es que en Argentina la plata en el banco no es segura, ¿entendés? O sea, no podés dejarla en el banco, porque un día a otro te la pueden sacar. Y esto es real. Y es triste, pero es real. Entonces, ese ejemplo boludo te muestra que, o por lo menos a mi manera de ver las cosas, eh, está bueno, digamos, no está mal hacer plata, ¿ok? En muchos lugares del mundo es como que está, quizás tenés la suerte de que en Estados Unidos no sea tan así, la cultura anglosajona no es tan así, pero la cultura nuestra, quizás no sé en España, no sé tanto, pero en Argentina por lo menos está muy romantizado el pobre, es como que ser pobre es Sí, digno, y tener plata es de garca, sí, en España y también, no es también. así. Nos gusta Bueno, mucho el pobre. El pobre es el bueno, el rico es el malo. Eso, exacto, exacto. Es la cultura católica, ¿viste? Mismo ahora con el Papa que tenemos, hay una bajada de línea muy fuerte en cuanto a que, che, el pobre es bueno, es digno, y no es real, es mentira. Lo romantizamos mucho y es un error. sí. Y bueno, te voy con la última, que estoy cada vez más convencido de que es más importante no especializarse. Mm. Mientras más generalista sos, mejor, en palabras de Taleb. Más antifrágil sos. Claro, conocimiento generalista. El otro día veía yo una conferencia hablando de esto. El generalista es el que va a acabar ganando Sobrevive, al especialista, sí. Ujú. sobrevive. Es mucho más menos propenso a quedar knockout. Ujú. Y ya por último, me gustaría que comentaras 3 libros, porque siempre me comentan y siempre me preguntan 3 libros y una formación, o que tú hubieras hecho antes, o que te gustaría hacer, o que recomendaras. Bueno, el libro, a ver, toda la colección se llama Inserto de Taleb, que tiene El Cisne Negro, Football Randomness, Skin in the Game, Antifrágil, es toda una colección de libros, son 5 creo, que no me equivoco, se llama Inserto, esa la pongo primero. Pero de nuevo, a ver, es un poco injusto los libros, porque depende de cuándo los hayas leído, el momento Hmm. en el que estás de la vida, digamos. Yo te voy a decir los libros que quizás más me cachetearon, como que más me sacaron de mi zona de confort. Sí. Uno es ese, o Antifrágil te nombraría como uno, pero es toda la colección Inserto, sería principalmente eso. El segundo, se me la pone difícil, ¿eh? Es que hay una cantidad tan grande de libros. Voy a ir con uno de finanzas. Hay un autor que se llama Murray Rothbard, que tiene muchos libros muy técnicos y unos libros no tan técnicos, más filosóficos, eh, que es uno de los padres de un tipo de ideología libertaria que se llama anarcocapitalismo, que me gusta cada vez más, que te abre un poco el panorama. Es un cachetazo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a la sociedad como de una manera, y este tipo muestra que hay
posibilidades de serla muy diferente a lo que lo conocemos, incluso con sociedades donde no existe el Estado, que es algo totalmente anti-intuitivo para cualquiera, pero me parece, a mí me cacheteó bastante y me gustó mucho. Y uno del tema, uno de la temática, de lo nuestro, de la fisiología del ejercicio, Mladen Jovanovic tiene un libro que se llama, no me sale el nombre ahora, lo tengo acá, si me das un rato lo busco, No sé si Strength Training eso es. Manual. Ok, de hecho lo estamos traduciendo, le estoy haciendo la traducción al español, así que calculo que para abril debería estar. Porque aparte es amigo, tengo buena relación con la... es un libro que también, de nuevo, yo siempre digo lo mismo, es un tipo que lo vamos a reconocer mucho tiempo en adelante. O sea, hoy cuando es digamos, ¿cómo se dice? Coterráneo, cronológico, cuando cuando vive en la misma época que nosotros, no lo vamos a valorar. Eso es. Y dentro de un par de años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, este tipo tenía algo distinto. Creo que son esos 3 libros. En cuanto a formación, ¿puedo pasar un chivo? Sí. Nosotros, no, a ver, hablando en serio, nosotros, tengo digamos, mi página, mi web tiene una sección de capacitaciones donde tratamos de ofrecer una oferta grande de capacitaciones bastante técnicas. Si vos me preguntás a mí cuál fue la que me cacheteó, no, fue un curso armado en 4 paredes, digamos, no fue un curso formal que todavía exista, así que no es opción. No tengo una formación formal, digamos, que diga esto me cambió la vida. De hecho, todo lo contrario, te diría. Donde más aprendí fue en lugares no tan formales. En charlas con entrenadores, en charlas con investigadores, charlas de café, digo, ¿no? Sin micrófono, sin ser políticamente correcto, sin tener que cuidarse de las formas. Sí. Creo que ahí fue donde más aprendí, sin duda. Sí. Pero si me decís a mí qué área me gustaría aprender más, matemática. Creo que hoy, donde más me la pego es donde me empiezo a encontrar modelos que no los entiendo del todo de la matemática y me gustaría poder entenderlos. Sí, lo que comentabas acerca de tus formaciones, esto lo nombraremos dentro de las notas del podcast, dentro del vídeo saldrá. Tenéis una comunidad que se llama Comunidad Lift, donde tenéis las formaciones y vuestros servicios de entrenamiento también. Así es, pero bueno, nada, era bueno, más que nada para comentarlo como una opción, para que quizá le interesa un poco conocer más qué hago y demás. Pero bueno, es una oferta académica que no te la puedo decir como que me cambió la cabeza porque yo no la hice, sino que yo la di. Entonces no explica como ejemplo. Vale. Pero de nuevo, mezclando un poco las últimas dos, entre el consejo y la última, estudien matemática. Es mucho más fácil aprender cosas cuando sabes mucho matemática. Sí. Pues ya estaría. La verdad es que ha sido brutal y ya te digo, necesitaremos hacer una segunda parte orientada un poquito más quizá al entrenamiento, que era la segunda parte que teníamos pensado, pero ha estado increíble y realmente os recomiendo, tanto en Instagram, que os pondré los enlaces, como en vuestra página web, que es donde tenéis las formaciones, os lo recomiendo al 100%. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia. Y nada, la pasé muy bien, así que encantado. Cuando quieras, lo volvemos a hacer. Gracias a ti.